como no podemos hacer mucho más por el precio, me cambié rápidamente a la producción. Y en la producción hoy día uno se puede mover de los 3.000 kilos a los 7.000. La tecnología que hoy día existe disponible es capaz de sustentar 7.000. Más que eso, yo creo que empezamos con añerismo y con otros problemas, pero 7.000 es bastante razonable en un huerto nuevo, bien manejado, bien formado. Y 3.000 es más o menos. Todavía se gana plata, porque los precios son altos, pero no es un objetivo atractivo sacar 3.000 kilos por hectárea. Pero lamentablemente ese es el promedio de los huertos bien manejados en Chile. Si uno tomara los kilos y los divide por los huertos que están en producción, entre comillas bien manejados, que se fertilizan, que se riegan, que cuidan las nueces en la cosecha para que no se las roben, es 3.000 kilos. Entonces el camino es bastante grande. El resultado económico del que está en 3 al que está en 7 es completamente distinto. Y depende de nosotros el caminar de ahí hasta acá. Hay una primera etapa que es fundamental y mucha gente la mira en menos, que es el tema de la preparación, la elección de los terrenos, plantar nogales en suelos que sean realmente adecuados o que tengan limitaciones que puedan ser mejoradas. Si no, ya partimos bastante mal. Hoy día uno ve nogales desde el Valle del Elqui hasta Mulchen, o quizás un poco más al sur de Mulchen, estamos hablando en 1.000 kilómetros de Chile, se plantan nogales. Y en esa distancia hay huertos que son bien manejados, huertos que son mal manejados, y resultados buenos, muy buenos y malos. Pero hay ciertas particularidades. Si uno va a plantar en el norte, lo importante es que haya agua. Si el suelo es un poquito más o un poquito menos, no es tan relevante. Pero si va a plantar en el sur, es al revés. Normalmente hay agua. Pero si el suelo es malo, el resultado está claro. Entonces, hay que ubicarse donde las cosas sí se pueden dar. Lo otro que todavía no he sido capaz de poder aclararlo, que no hay suelo en Chile que no sea razonable subsolarlo. Mucha gente dice, no, que me quiero ahorrar esas 300 luquitas o 400 luquitas, y al final pasa a ser un desastre. Independiente, me dicen, no, si un suelo arenoso, la arena también se compacta. Y si uno no homogeniza el suelo, ¿qué es lo que vemos? Nogales grandes, nogales chicos y resultados dispares. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Facilitarle la pega a las raíces. Si uno logra ver esto en las calicatas en su campo, lo más probable es que el éxito de ese huerto esté asegurado. Si lo que está bajo tierra está bien, el resto se da solo mientras el programa fitosanitario sea efectivo. Pero hoy día uno busca este tipo de raíces, raíces delgadas, absorbentes, no cañerías tremendas que tenían que moverse muchos metros en el suelo, sino que ojalá una peluca como la que me hace falta en unos años más, de este tipo. Y en profundidad, 40 centímetros de raíces para un nogal no alcanza. 1 metro es razonable. Si el suelo tiene menos limitantes, puede ser 1,20 metros, 1,5 metros. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras mayor profundidad de raíz, mayor potencial productivo. Esta otra pelea, el equipo riego. Son más importantes los $300 de ahorro que en la productividad en el largo plazo. Muchos ya me han escuchado decir esto, pero el que decide cuál es el equipo de riego que se pone en un huerto nogales, o es el gerente de finanzas en las empresas más grandes, o es el contador en las empresas más chicas. ¿Por qué? Porque se lo lleva a la empresa que baje $300 del programa. No la que tenga buenos materiales, no la que tenga buenos filtros, sino que la que baja $300 más. ¿Por qué? Porque $300 en 100 hectáreas a veces es mucha plata. Pero el desastre que eso genera es importantísimo. Entonces, no puede ser que un equipo de riego sea igual en Ovalle que en Los Ángeles. Y la mayoría son idénticos. La misma cantidad de líneas, la misma pluviometría, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es el equipo más barato que vende la empresa que menos cumple. Y que termina entregando el equipo en diciembre, cuando las plantas ya están todas deshidratadas y un 20% muerto. Pero ese es el que elige el gerente de finanzas y el contador. La fecha de la entrega al riego es fundamental.
Hay ciertas zonas que se pueden dar el lujo de empezar a regar más tarde, que ya es la zona sur, pero acá si el riego te lo vienen a entregar en octubre ya es un desastre. Hay huertos que los riegos han partido en enero, en febrero, y riegan con carro o con pulverizadora. Y a final de año preguntan, oye, ¿por qué mis nogales no crecieron? Y más encima están con maleza. Entonces la poca agua que no tuvieron se fue a las malezas. Entonces, el tema de las fechas en la inversión de este frutal son relevantes. Si uno se va a meter en esto y quiere tener un buen resultado, hay que hacerlo bien y hay que poner lo que hay que poner. No tratar de decir de ganar el pesito en la inversión, porque dicen, no, es que un pesito hoy día vale mucho más que 10 pesos en 10 años. El tema es que hoy día empieza el tercer año o el cuarto año, ya no es el 10º año. Otro tema, uno hoy día se topa con proyectos de 100 hectáreas, 150 hectáreas, porque los nogaleros son agrandados, pero sin tranque, en la zona central. Les ponen a turno los canales y se acabó. Pero no se podían gastar 10, 15 milloncitos de una inversión de más de $1 millón en hacer un tranque, porque el proyecto no lo daba. ¿Y qué pasa al final? Lo terminan haciendo mucho más caro porque están todos apurados y ahí sí lo dan proyecto porque ya es estrictamente necesario. Entonces, dependiendo de la zona, la seguridad de agua es fundamental para este tema. No puede ser que nogales en esta zona se empiecen a regar en el mes de diciembre porque el equipo de riego hubo que hacer una reparación en octubre, noviembre y diciembre, porque no se pudo hacer antes. Entonces, así es súper difícil lograr los 7.000. Ojalá que no se sientan mucho identificados, pero es la verdad. Pasando de la primera etapa, que es yo creo que es la fundamental. Si uno parte mal en esto, parte mal por 20 años. No por 5, no por 2, como puede ser otro tipo de cultivo en la agricultura, pero parte mal por 20 años. Entonces hay que tratar de partir bien porque el periodo es muy largo, la carrera es muy larga, como decían antes, son los 42 kilómetros, no los 2. Entonces, terminando esa etapa, que es la primera, después tenemos que tratar de hacer las cosas medianamente bien, y hoy día ya estamos todos acostumbrados a que esta cuestión cambia año a año, y en todos los temas. Y una de las principales críticas es de cuándo todos se van a poner de acuerdo, nunca. O cuándo todos van a dejar de cambiar una cosa año a año, ojalá que nunca, porque es la manera que se puede ir evolucionando y capitalizando ciertas ganancias. Entonces, si uno mira hoy día en términos muy globales, un riego, monitoreo de la humedad en el suelo, pasamos por las estaciones meteorológicas, el riego se decidía desde la oficina sin ir a mirar el terreno, y hoy día volvió a lo más básico, que es hacer un hoyito en el suelo y ver si hay agua o no hay agua, y es lo que mejor funciona. Las sondas de monitoreo, claro, son muy buenas, pero la representatividad es muy baja. Entonces, al final de cuentas, una palita o una retroexcavadora o una mini excavadora y te muestra, no es necesario hacerlo a cada rato, pero te muestra cuál es la foto real del sistema. ¿Y para dónde ha ido el tema del riego en los nogales? Llegar a la profundidad que uno pretende, 1,20 metros, 1,50 metros, dependiendo hasta dónde están las raíces, y eso repetirlo a medida que sea necesario. En primavera el riego es largo, poco frecuente, en verano el riego es largo, más frecuente, y va a depender del suelo cuánto dura el riego. Si es un suelo que tiene mejor retención, puede durar una semana, 8 días. Si es un suelo de muy baja retención, podrá durar 3, 4 días. Pero siempre hay que tratar de mojar todo el perfil de suelo. ¿Por qué? Porque si no, yo concentro las raíces en la zona donde les doy mejores condiciones. ¿Y qué me pasa después? Concentro raíces en una zona, esa zona se deshidrata mucho más rápido que la que tiene menos raíces, y la que tiene menos raíces se satura y empezamos con problemas que son peores, como la fitosis. Entonces, si yo logro tener un perfil de suelo parejo, que sea colonizado en una densidad más o menos homogénea, el agua en ese suelo va a ser bastante parejo y voy a tener mucho menos problemas fitosanitarios que cuando tengo concentraciones de raíces. En términos de nutrición, hoy día al menos se maneja el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio y el zinc, al menos. Hace 10 años atrás eran 500 kilos de urea y algunos echaban muriato de potasio. Hoy día el que echa muriato de potasio en esta zona no le va muy bien por el cloro.
Pero hoy día al menos es eso. ¿Cómo sé yo cuánto fertilizante tirar? Las cosas más básicas, cuánto saqué el año pasado en kilos y cuánto pretendo sacar en este año, investigar un poquito, ver cuáles son la cantidad de reposición de nutrientes por tonelada, y lo otro importante, cuándo aplicarlo. Porque si yo tiro el potasio en la fecha que no es efectivo, lo estoy perdiendo. Entonces, es un poquito cómo ha evolucionado el tema nutricional. La formación depende principalmente de la luz, de cómo aprovechar lo mejor posible la luz. Hoy día la idea es llegar a un huerto formado al 5.º año, no en plena producción, pero la estructura productiva lista el 5.º año, y con una estructura productiva eficiente. Ya no sirve un nogal que parezca un sauce, con unos tremendos palos gruesos, si lo que estamos produciendo son nueces y no madera. Necesitamos ramillas y dardos dentro del tema. Entonces, cuando nos metíamos a tijeretear mucho los árboles, terminábamos con unas tremendas cañerías y con las nueces a 4 o 5 metros de distancia, lo cual no es muy eficiente en términos energéticos en la planta. Eso es más o menos lo que se busca: un árbol grande, relativamente bien formado, con una iluminación razonable, que tenga nueces desde el eje hasta la periferia. Se busca un huerto homogéneo, ojalá que todas las plantas sean más o menos parecidas, porque es lo que te va a dar un buen potencial de producción. Ojalá que tenga una buena carga. La carga significa que haya muchas flores y que todas estas cuajen. No solo el retain soluciona la carga, sino que hay que llegar antes a tener el número de flores para que estas puedan ser cuajadas. En el caso de la chamber es más fácil. En el caso de la SER, después de que tengo el número de flores, tengo que salvar que esas queden ahí como nueces y no se caigan. Y tener puras nueces grandes. Muchos dicen que los huertos viejos no dan nueces grandes. Sí dan nueces grandes. Huertos de 20, 25 años hoy día están con promedio de nueces que pesan alrededor de 12 gramos, que son más o menos 80 nueces por kilo. Pero uno va a algunos huertos y encuentra nueces que pesan 10 gramos, son 100 nueces por kilo. Y los mejores huertos, esas nueces pesan 13,5 gramos, que son 74 unidades por kilo. La diferencia en términos de kilos es brutal cuando uno mejora el calibre. Si uno se fija, los extremos significan un 35%. Solo manejando el tema de calibre uno tiene un rango para moverse de un 35%. Eso no se logra en un año. Y lo más probable es que un huerto viejo nunca lo lleven a 74 unidades por kilo. Pero sí, si está en 90, se puede bajar a 80. Y ya estamos ganando un 2 o un 13%, que son directamente kilos.